funciona para optimizar modelos más complicados que los lineales, ¿no? Entonces, como una especie de repaso, podríamos plantear lo siguiente. En un modelo de programación no lineal, básicamente se denomina no lineal porque en algún caso la función objetivo, ¿no?, o las restricciones del modelo son no lineales. Eso significa que al menos uno de los dos aspectos va a ser de tipo no lineal, ¿no? El hecho de que los modelos sean no lineales hacen que sean más complejos en su forma de resolver, ¿no? Porque si bien en los modelos lineales hablamos de rectas, ¿no?, combinaciones lineales de múltiples variables, en el caso de funciones no lineales es complejo debido a que no existe un método general para resolver estos modelos, ¿no?, de forma analítica. Entonces, podemos revisar además que en el caso de modelos no lineales, las funciones no lineales por lo general presentan curvaturas, ¿verdad?, de tipo cóncavo, ¿sí?, o de tipo convexo, ¿no? En el caso de una función cóncava, y si queremos hallar el máximo, vamos a tener que ubicar el punto, ¿verdad?, máximo de la función, ¿no?, que a veces lo ubicamos por la técnica de la derivada. Y en el caso de minimización, si queremos hallar el punto que minimiza una función, tendríamos que aplicar un criterio parecido en una función convexa. Entonces, para los modelos de programación no lineal, ¿no?, como hemos dicho, son no lineales, puede ser, la función objetivo puede ser de tipo no lineal, puede ser la restricción de tipo no lineal. Tenemos distintos tipos de modelos no lineales, por ejemplo, los no restringidos, los linealmente restringidos, los cuadráticos, convexos, etcétera. Para cada uno de estos modelos existen técnicas, existen métodos, algoritmos para resolverlos de forma analítica. Sin embargo, es complejo en problemas más realistas, ¿verdad?, con muchas variables, con muchas restricciones, y ahí está la ventaja del programa, ¿no? El Solver es un programa que nos permite resolver, hallar una aproximación a la función, a la solución óptima. Hay que tomar en cuenta que en los casos de los modelos no lineales, Solver no es infalible. Puede darnos una aproximación razonable, pero en algún caso puede no ser el valor exacto de la solución óptima, ¿ya? Vamos a ver los siguientes casos. Bueno, antes de eso, cuando tenemos funciones no lineales, ¿verdad? Como podemos ver en la gráfica, dependiendo en qué tramo, ¿sí?, en qué región estemos tratando de encontrar una solución óptima, podríamos encontrar con distintos máximos. Por ejemplo, acá tenemos un punto donde la función se hace máxima y acá tenemos un punto en el punto A donde también se hace máxima. En realidad, el máximo absoluto sería el máximo global, ¿ya?, que sería en este punto. Y un máximo local sería un máximo alternativo, pero no es el máximo global, ¿verdad? Lo mismo pasaría con los mínimos. Si buscamos un mínimo, acá tendríamos dos puntos que minimizan la función, en el punto C, ¿verdad?, y en el otro punto, en el punto E. Sin embargo, en el punto C tendríamos un mínimo local, porque no es el mínimo absoluto, ¿no? En el punto E estaríamos encontrando el mínimo global de la función. Entonces, hay que tener en cuenta que en los modelos no lineales podemos tropezar con esos problemas, ¿no? Dependiendo con qué punto inicial vamos a iniciar las iteraciones para encontrar la solución óptima, podemos llegar a converger en un mínimo local o en un punto absoluto, ¿no? Entonces, no es interesante, hay que evaluar, hay que analizar estos modelos. No es algo que nos dé una solución y que sea exactamente la óptima. Podríamos tropezar con un máximo local y no es la óptima, ¿no?, en este caso. Y eso tiene que ver con un análisis. Veamos este ejemplo. A ver, un ejemplo de un modelo de programación no lineal que está linealmente restringido. ¿Qué significa? La función objetivo es para minimizar, ¿sí? Para minimizar una función z que depende de dos variables. Vamos a suponer x1 menos 3 al cuadrado más x2 menos 4 al cuadrado. Claramente esta función es no lineal, ¿verdad? Es la función de una circunferencia, ¿no?, cuyo centro es el punto 3, 4, ¿verdad? Podemos ver aquí en el gráfico. Y que está sujeto a las restricciones lineales. En este caso, la primera restricción indica que x1 más x2 tiene que ser menor o igual a 5. ¿Dónde visualizamos esa restricción? Acá, ¿no?
esta es la recta que corta en el punto x1, 0, x2 vale 5, y en el punto x2, 0, x1 vale 5. Por lo tanto, esta es la recta. Y como dice que los puntos tienen que ser, los valores de x1 y x2 tienen que ser menores o iguales a 5, entonces estamos hablando de toda la zona que está por debajo, ¿sí?, de esta recta, ¿no? Toda esta zona sería la zona factible para nosotros, ¿correcto? Además, la segunda restricción dice que la diferencia de la variable x1 menos el valor de x2 tiene que ser menor o igual a 5 medios. Si dibujamos esta recta, ¿no?, como una función lineal, ¿no?, podríamos visualizar que esa restricción se corta en estos puntos, ¿ok? Entonces, esto representa la segunda restricción, ¿no? Ahora, que tiene que ser menor o igual a 5 medios significa, si no nos ubicamos en qué región de esta recta debe estar estos puntos, podemos darle un valor que está en este lado, el punto 0, 0. x1, 0, x2, 0, 0 menos 0 es 0, es menor a 5 medios, por lo tanto, donde se cumple, se satisface esta condición es en esta parte, ¿no? Por debajo de, bueno, en este caso por encima de esta recta, ¿no? Ahí se satisface la segunda restricción. Por lo tanto, la región factible está en todos los puntos que resultan de la intersección de ambas restricciones. Y además estamos añadiendo una restricción de signo, que significa que x1 y x2 no pueden ser negativos. Eso restringe más todavía, quiere decir que no pueden ser negativos, por lo tanto vamos a tomar en cuenta, ¿no?, que estamos hablando solamente del primer cuadrante, ¿no? Si este es el gráfico, digamos, lo que ven ahí, recuerdan en operativa, es el gráfico del dominio de la función objetivo, ¿no? Acá estamos hablando de x1, ¿no? Acá tenemos la variable x1 y la variable x2, ¿no? Y la variable, la función objetivo, la variable z, es en realidad en la tercera dimensión, ¿no? En el tercer eje estaría representado. Sin embargo, podemos ubicar, lo que queremos es el valor que minimiza z, ¿verdad? ¿Qué punto x1 y x2 minimiza la función objetivo? Claramente, esta función objetivo es una función de una circunferencia, ¿no? Bueno, en 3 dimensiones sería una esfera, pero nosotros podemos visualizar que el punto que minimiza es el punto x1 igual a 3 y x2 igual a 4, ¿correcto? x1 igual a 3 y x2 igual a 4. Ese es el punto que hace mínimo este valor z, que sería igual a 0, ¿verdad? Sin embargo, ese punto no es factible, no está en la zona de factibilidad, ¿correcto? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿ya?, que la solución óptima, que es obviamente la solución trivial, en este caso no puede ser posible porque no está en la zona que cumple con las restricciones, ¿verdad? Por lo tanto, la idea sería, ¿cómo haríamos esto gráficamente? Ir dándole valores a z, eso permitiría dibujar contornos circulares, ¿verdad? Hasta encontrar un valor z mínimo posible. En este caso, claramente ustedes pueden observar que estos contornos circulares van a ir creciendo, pero la idea no es que crezca, sino que sea lo mínimo posible factible. Y eso lo vamos a encontrar justamente en el punto que está señalado, ¿verdad? Ahí es donde el punto z alcanza su punto mínimo factible, porque si seguimos aumentando el radio, esto va a ir creciendo y queremos que sea mínimo z, ¿verdad? Y esa solución entonces toca un punto en x1 va a ser igual a 2 y en x2 va a ser igual a 3, lo que nos va a dar el valor z mínimo factible que satisface las restricciones del modelo, que es z igual a 2. ¿Está bien? Esa es la solución óptima por el método gráfico de este problema de programación no lineal que tiene restricciones lineales, ¿verdad? Muy bien, entonces este problema, varios problemas de este tipo hemos visto en operativa, se puede resolver fácilmente con el programa, ¿sí? Con la aplicación del solver. Les había pasado unos archivos de Excel al grupo, ¿sí? Podrían abrir el archivo que tiene como nombre ejemplo de un modelo linealmente restringido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En una hoja de Excel, ¿no? Vamos a implementar el modelo especificando las variables y la función objetivo y las restricciones, ¿verdad? Para ubicarnos mejor.
Perfecto. Entonces, si vamos a nuestro programa Solver, entonces tenemos que hacer nuestro análisis. Entonces vamos a definir nuestras variables de decisión en cualquier casilla, ¿sí? Le vamos a llamar x1, x2, vamos a definir la función objetivo z. Vamos a ver qué es lo que ocurriría en ese caso. Entonces, si pueden abrir el ejemplo. Muy bien. Vamos a compartir entonces. Acá está, ¿verdad? Lo están viendo. Entonces, a ver, en un principio tenemos las variables de decisión son x1 y x2, ¿sí? Las estamos inicializando en las casillas B4 y C4 con 0, ¿ya? Inicializamos los valores de x en 0. Recuerden que la función objetivo que queremos minimizar es igual a qué. En este caso, en esta casilla, es la casilla 8, comienza con 25. ¿Por qué con 25? A ver, se han abierto el archivo. En la casilla C8, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estamos colocando como una función, ¿verdad? Esta función objetivo es igual a la casilla B4, x1, menos 3 al cuadrado, más la casilla C4, x2, menos 4 al cuadrado, ¿correcto? Considerando que x1 y x2 están inicializados en 0, 0 menos 3 al cuadrado es 9, 0 menos 4 al cuadrado es 16. Entonces 9 más 16 nos da 25. Ese es el valor de z en este momento, que no es la función, que no es lo óptimo, ¿verdad? Queremos que z sea mínimo. Entonces, además, hay restricciones en el modelo. ¿Cuáles son las restricciones en el modelo? La primera, hemos dicho que la suma, ¿no? Que la suma de ambas variables, los valores x1 y x2, ¿no? Aquí vamos a escribir el lado izquierdo de la restricción, o sea, la suma x1 más x2 tiene que ser menor o igual al límite que nos han colocado, que es igual a 5, ¿verdad? Perfecto. Y la segunda restricción que nos han planteado en el ejemplo, que la diferencia, ¿verdad?, de las variables x1 menos x2, escribimos así una fórmula, ¿no?, con los valores de x1 y x2 en el lado izquierdo, tiene que ser menor o igual al límite, que es 5 medios, que en este caso sería 2.5. Muy bien. Entonces, nosotros definimos los valores iniciales, ¿no? Los parámetros del modelo en las casillas de la hoja de Excel, y vamos a utilizar nuestro programa, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos al menú de datos. En el menú de datos tiene que estar ya activo el complemento Solver. Abrimos el complemento. Miren, se ha guardado la última ejecución. Vamos a restaurar, ¿sí? Hacemos clic en el botón restablecer todo. Vamos a restablecer, ¿sí? Vamos a restablecer los parámetros que se habían guardado. Entonces estamos inicializando el programa, ¿no? Primero establecemos dónde está la celda. Tiene que estar en una casilla. La función objetivo debe ser una casilla de Excel que tiene que combinar a las variables de decisión, obviamente, mediante una fórmula, ¿no? En este caso es una fórmula no lineal, no importa. Vamos a seleccionar con el icono de la flecha de selección. Vamos a seleccionar en la casilla C8, perfecto. Acá tenemos que, ahora miren, no es un problema para maximizar. Queremos que Z sea mínimo. Por lo tanto, vamos a seleccionar la opción de minimizar. Y acá donde indica cambiando las celdas, tenemos que identificar cuáles son las celdas de las variables que el programa va a ir iterando hasta encontrar una solución óptima factible. Entonces vamos a seleccionar con la flecha las casillas B4 y C4, ¿verdad? Las casillas de las variables de decisión, muy bien. Y si el problema tiene restricciones, vamos a agregar restricciones al modelo, ¿no? Entonces tenemos dos restricciones, vamos a hacer clic en el botón agregar, ¿no? Como en la anterior sesión lo hicimos. Y acá, ahora, yo les había dicho, como en este caso las dos restricciones son menores o iguales, podemos agregar las dos de una sola vez, pero también podemos hacerlo uno por uno. A ver, vamos a hacer la selección uno por uno. Primero, la primera restricción, el lado izquierdo es la casilla B11, ya la señalo, la marco. Tiene que ser menor o igual al lado derecho, que es la casilla D11, que es igual a 5, ¿verdad? Perfecto.
no vamos a hacer aceptar, vamos a hacer clic en el botón agregar, porque hay otra restricción más. Entonces, agregamos la otra restricción, ¿no? Se limpia las casillas otra vez. La segunda restricción, el lado izquierdo, seleccionamos, tiene que ser menor o igual al lado derecho, que es el límite 2.5, ¿verdad? Ok. Ya no vamos a agregar más restricciones, por lo tanto, hacemos clic en el botón aceptar. Entonces, ya se han agregado las dos restricciones del modelo, ¿sí? Si en algún caso nos hemos equivocado o nos hemos olvidado agregar restricciones o lo hemos hecho mal, podemos, seleccionando la restricción, podemos cambiar la restricción, podemos eliminar la restricción o podemos agregar más restricciones, ¿está bien? No hay problema, entonces simplemente es eso. Algo importante. En los modelos de programación lineal pueden aceptarse soluciones negativas, ¿sí? Se puede admitir soluciones negativas. En este ejemplo que estamos resolviendo, hemos impuesto que los valores de las variables no pueden ser negativos. Por lo tanto, esta casilla la vamos a mantener activa porque vamos a decir que las variables tienen que ser no negativas, ¿no? Ok, para que el programa no considere soluciones negativas. Y en el método de solución, por defecto es no lineal. Y está bien. El motor de solución no lineal es para problemas no lineales, ¿ok? Por lo tanto, está bien, lo dejamos ahí porque no es un problema lineal. Y hacemos clic en el botón resolver. Una vez que hemos especificado los parámetros del modelo que hemos diseñado, resolvemos y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre, verdad? Solver nos despliega una ventana, ¿sí? No sé si se observa donde nos dice que se ha encontrado una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Hacemos clic en el botón aceptar y efectivamente, miren lo que ha pasado. La variable x1 debe tener un valor de 2 y la variable x2 un valor de 3 para tener la función objetivo mínima con un valor mínimo que va a ser z igual a 2. Y donde la restricción 1 se está consumiendo completamente es igual a 5, ¿verdad? Y la restricción 2 es igual a -1 en el lado izquierdo, y entonces quiere decir que tenía que ser menor o igual a 2.5, por lo tanto aquí hay una holgura, ¿no? Quiere decir que cuando existen holguras, las restricciones no son activas, ¿no? Entonces aquí la restricción que es activa es la restricción 1, ¿verdad? Muy bien, entonces la solución óptima se ha encontrado de una manera muy simple en nuestro programa, ¿no? Nuevamente podemos analizar la solución gráfica, ¿no? Que teníamos ahí, donde efectivamente teníamos la solución óptima que habíamos indicado, ¿no? Y la restricción activa efectivamente es la primera, ¿no? Por eso se está consumiendo todos los recursos de la primera restricción. En cambio, la segunda restricción no, ¿verdad? Tiene una holgura todavía, podría variar un poco acá. Perfecto, entonces, en ese caso de modelos de programación no lineal se puede aplicar definiendo similarmente, ¿no? Las funciones no lineales, pero hay que tener cuidado porque muchas veces las funciones no nos dan máximos globales o máximos absolutos, nos pueden dar valores locales o soluciones óptimas locales solamente, ¿no? Pero eso va a ser complicado, tendríamos que para ello dibujar. En este caso podemos verlo gráficamente porque son dos variables de decisión, pero ¿qué pasaría si el modelo tiene más variables? Eso ya no se puede ver gráficamente, ¿correcto? Por lo tanto, la ventaja del programa, del Solver, es que nos va a dar una solución aproximada, aunque sea un máximo local o un mínimo local, nos va a dar una respuesta, ¿no? Am, Veamos un modelo de programación lineal sin restricciones, ¿ya? No restringida significa que no tiene restricciones. A ver, acá vamos a suponer que un fabricante de perfumes produce al año X onzas de perfume y que el fabricante estima que en su producción normal hay una ecuación que proporciona la estimación de sus ingresos. O sea, el ingreso en base a las onzas de perfume que va a fabricar, X onzas, ¿verdad? Puede ser igual a 20 por X menos X al cuadrado sobre 500. Para un número X no negativo, ¿no? Porque X representa la cantidad de perfume que se van a producir. Dice acá que además el costo de producir el perfume se estima en $4 por onza y el costo fijo anual de producción es de $10,000. Eso significa que por cada onza, ¿no? Por cada unidad en X hay un costo de $4 y hay un costo fijo de $10,000. O sea, es el costo inicial, ¿no? Y que va a ir incrementándose por la cantidad de perfume que se produzca. La pregunta dice, determinar la producción óptima anual de perfume que maximice los beneficios. Este es un problema para maximización, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a plantear es
en el modelo, a ver, ¿qué es el beneficio? El beneficio es el ingreso menos el costo, ¿verdad? El ingreso nos han definido como 20 por x menos x al cuadrado sobre 500, una función no lineal, ¿correcto? Entonces, le vamos a restar al ingreso el costo variable que es 4 por x, menos el costo fijo que es de 10,000, ¿verdad? Haciendo operaciones, vamos a llegar a deducir que el beneficio es una función cuadrática, ¿verdad? Dice acá menos x al cuadrado sobre 500 más 16 por x menos 10,000. Esa es la función del beneficio que está en función del número de onzas. X representa la cantidad de onzas que se deben producir. Por lo tanto, nuestra función objetivo va a ser una función de maximización de esta función cuadrática, ¿verdad? Eh, con una restricción de signo, que nuestra variable no puede ser negativa, ¿no? El gráfico de esta función objetivo, ¿no? Como esta es una función de una sola variable, esto se dibuja fácilmente en un plano, ¿verdad? Acá estamos hablando que en el eje estamos hablando de X, que son las onzas de perfume, ¿verdad? Y en el eje Y estamos hablando de la función objetivo Z o f de X, ¿verdad? Eso es. Entonces, si dibujamos esta función cuadrática, ¿verdad? Vemos que es una curva, ¿verdad? Que alcanza un punto máximo que está más o menos donde. Bueno, esto es una gráfica aproximada, pero uno podría al tanteo, digamos, en el gráfico, pensar que el punto que va a maximizar la función está por debajo de 5,000 onzas, ¿no? Estamos hablando de menos de 5,000 onzas y que ese punto va a tener un beneficio máximo factible, en este caso mayor a 20,000 dólares, ¿verdad? Esa va a ser la solución óptima. Sin embargo, nosotros tendríamos que utilizar alguna técnica, digamos, de la derivada, ¿no? Para encontrar el punto máximo. Tomando en cuenta además que X no puede ser negativo, ¿no? Esa restricción de signo quiere decir que solo podemos considerar valores en el rango donde la función para un valor X mayor o igual a 0, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si nosotros resolviéramos gráficamente, la solución óptima, ¿sí? La solución óptima estaría en el punto X igual a 4,000 y eso nos daría un beneficio máximo posible de 22,000 dólares, ¿correcto? Bueno, eso lo sabemos porque lo hemos visto en operativa, pero ¿qué pasaría si tuviésemos funciones más complejas, funciones con más variables, ¿no? En ese caso ya sería muy difícil resolverlo de forma gráfica y además de forma analítica hay muchos métodos, pero también tiene dificultad de aplicarse, ¿sí? Y no todos sirven para todos los casos. No hay un simplex para los modelos no lineales que sea general, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo resolveríamos en el Excel, ¿no? En nuestro solver. Entonces, nosotros vamos a definir en una hoja de Excel nuestro modelo. Miren, vamos a definir solamente una variable que es la cantidad de perfume que hay que producir, que es X. Vamos a definir el ingreso, ¿no? Que es, bueno, como una función de X y el costo, ¿sí? Y luego vamos a definir la función objetivo, que es el beneficio que queremos maximizar, ¿correcto? Tomen en cuenta que estamos comenzando con 0 onzas como valor inicial. ¿Qué pasaría si X es 0? Miren, si X es 0, ustedes reemplacen, ¿el ingreso cuánto sería? El ingreso sería, el ingreso sería 0, porque está en función de X. No habría ingresos. Si no producimos perfume, no tenemos ingresos, ¿correcto? 0, ingreso 0. Y el costo, si producimos 0 onzas de perfume, el costo va a ser 10,000, ¿no? El costo fijo de producción, ¿no? Que se incrementa por la cantidad de perfume que se produce. Por lo tanto, está bien, o sea, el costo es 10,000. ¿Y el beneficio? ¿Cuál va a ser nuestro beneficio? Bueno, nuestro beneficio sería negativo porque X es 0. O sea, si comenzamos con 0 onzas de perfume, tendríamos un beneficio de menos 10,000, cosa que estaríamos inicializando. Entonces, si pueden abrir el archivo que está en Excel, que dice ejemplo de modelo no restringido, ¿no? Podemos resolver el modelo que está no restringido, ¿sí? Ahí lo están visualizando. Ok. Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ahí, tenemos, miren, la variable de decisión está en la casilla C3, el ingreso está en función, es una fórmula de la variable, es 20 por X menos X al cuadrado sobre 500, ¿correcto? ¿Está bien? Si se corta la presentación, por favor, nos volvemos a conectar.
Y el costo está también como una fórmula en función de X. Es el costo fijo de $10,000 más $4 por cada unidad de perfume que se produzca, ¿no? Que esté en la casilla C3. Entonces, el beneficio es, como hemos dicho, ingreso menos costo, por lo que el beneficio también está inicializado. Entonces, si el ingreso, si las onzas de perfume son, la producción es de 0 onzas, el ingreso va a ser $0, el costo va a ser $10,000 y el beneficio va a ser de menos $10,000. Muy bien. Ahora vamos a utilizar nuevamente nuestra aplicación Solver. Vamos a resetear todo, vamos a restablecer todo. Vamos a seleccionar la función objetivo, que es la casilla C9, ¿verdad? Es para maximización. Vamos a definir la casilla